Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 25 de enero del año 2021. Lamentablemente la cifra de fallecidos está subiendo, la cifra de contagiados también. Tenemos ya a 1.099.013 casos totales de contagios por coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos, como lo dije hace un momento, lamentablemente subió a 39.777 peruanos y peruanas que han sucumbido debido a esta terrible enfermedad. Por eso, ante esta segunda ola es importante cuidarse. Hoy más que nunca, la cuarentena dependerá de cada uno de nosotros. El gobierno todavía no ha tomado una decisión al respecto. Sin embargo, es necesario que nosotros mismos nos cuidemos. Es necesario utilizar siempre la mascarilla, lavarse las manos y la distancia social. Tenemos una mención. Conoce los sucesos que hace 200 años nos permitieron alcanzar nuestra independencia como nación. Viaja al pasado con parte de guerra, de la mano de destacados especialistas de la Pontificia Universidad Católica. Y sigue los capítulos todos los domingos en RTV y en el diario La República. Y de inmediato le vamos a presentar la portada de La República del día de hoy. La vemos ya en pantalla. Como le decía hace un momento, está subiendo los casos por COVID-19. En la portada señalamos, son 1.115 hospitalizaciones en un solo día por esta enfermedad. Es un impacto de la segunda ola. Desde mayo del 2020 no se registraba una cifra similar, lo que explica por qué se ha disparado la demanda de oxígeno medicinal en todo el país. Del 24 de diciembre al 24 de enero, la hospitalización saltó de 26% a 61%. Repito, de 26% a 61%. Esto significa que entre la primera y segunda semana de febrero estaríamos llegando a un pico realmente espeluznante. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido, cuídese usted también. En la portada también podemos ver en la información de economía lo señalado un día antes en una entrevista concedida a La República por el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, que las cuentas de 10.000 soles ya no serán fiscalizadas, sino la de 30.800 soles. Esto es importante tener en cuenta. Esta portada de La República, el diario está en todos los kioscos a nivel nacional y puede también usted ver las informaciones en nuestras ediciones digitales. Y vamos con el programa. El nuevo año llegó con una medida dada por la SUNAT con la finalidad de apuntalar la lucha contra la evasión y elusión tributaria. Es así que la SUNAT hasta este momento, porque todavía no hay una norma que lo ha cambiado, es que tiene acceso a la información de las cuentas financieras superiores a 10.000 soles, desde 10.000 soles a más, que debe ser entregada por las entidades financieras a la SUNAT. Esto en el marco de un acuerdo suscrito con del Perú, con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, con la finalidad de intercambiar información con otros países, de esa manera combatir la ilusión y la evasión tributaria. Así los bancos, las cajas municipales, las cooperativas, las financieras están obligadas a proporcionar cada mes a la SUNAT datos del titular de la cuenta, el nombre, tipo, DNI, RUC, entre otros, domicilio registrado en la empresa del sistema financiero. Sin embargo, como dije hace un momento, en una entrevista concedida por el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, a La República, señaló que esta semana sale una norma y con ello se va a elevar este tope de 10.000 soles a 30.800 soles, es decir, 7 unidades impositivas tributarias. Del mismo modo, el reporte ya no será cada mes, sino sube a cada 6 meses, es decir, ese reporte será entregado semestralmente. Sobre este tema vamos a abordar el día de hoy con nuestro invitado, el abogado tributarista Jorge Picón, pero antes permítanme presentarles la pregunta del día. La vemos ya en pantalla. ¿Es justificable acceder a la información financiera? Responda a la pregunta, comparte el programa. Al final de la entrevista vamos a comentar su respuesta con nuestro invitado Jorge Picón, a quien ya justamente tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Picón. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente a RTV. ¿Usted fue sorprendido a inicios de año con esta medida anti-elusión y evasión dada por la SUNAT?
No realmente, es decir, la norma, digamos, desde agosto del 2020, la administración ya había regulado el acceso a la información a saldos bancarios y era algo que se sabía que iba a ocurrir. La ley que lo validó se dio en septiembre del 2018, es decir, era algo que se veía venir. Sin embargo, lo que sorprendió, si quieres, efectivamente es los montos tan bajos que se dieron con 10.000 soles como saldo, cuando al comienzo de la norma efectivamente se hablaba de 30.000, que es lo que ha regresado el Ministro de Economía ahora. Efectivamente, inicialmente estaba previsto que las entidades del sistema financiero entreguen un reporte de las personas que tienen depósitos, saldos financieros de 10.000 soles a más. Sin embargo, como lo dije también, el ministro Waldo Mendoza señaló que esto sube a 7 unidades impositivas tributarias. Es decir, si la unidad impositiva tributaria es de 4.400 soles actualizado desde enero de este año, es decir, estas 7 unidades impositivas tributarias pasan a ser 30.800 soles. ¿Esto es lo más adecuado? Mira, hay que tener claro que el tema de los saldos no es una información necesariamente nueva para la administración tributaria. Es decir, la administración tributaria desde el año 2004, a través del ITF, del Impuesto a las Transacciones Financieras, tiene control de todos los movimientos que las personas hacen en sus cuentas bancarias y por encima de un sol. Entonces, el hecho de darle el saldo de la cuenta bancaria no agrega una gran cantidad de información a la que SUNAT ya tenía, puesto que digamos, con los movimientos podría establecer los saldos. Sin embargo, claro, el tema de los saldos se da en el contexto del convenio que tú comentas de la OCDE, en el cual se está este intercambio automático de información bancaria con otros países. Es decir, la parte más fuerte, hay que tener claro, dudosamente el tema de los saldos agregaba una cantidad de información relevante al control tributario, pero lo que va a obtener SUNAT de los peruanos que tienen cuentas fuera del país, a cambio de esta información de saldos, sí va a ser muy relevante cuando hagan cruces de información. ¿Por qué es importante que el Perú pueda tener acceso a esta información financiera? ¿Es necesario con este tipo de medidas ese combate a la elusión y a la evasión de tributos en el país? Definitivamente, Perú es uno de los pocos países de tributación seria, fuerte, que tiene restricciones a la administración tributaria, al acceso a la información bancaria. La mayoría de países tienen acceso ilimitado, la administración tributaria tiene acceso ilimitado e irrestricto a las cuentas bancarias, lo cual haría sentido. Lo que pasa, el tema es que en el Perú tenemos en la Constitución el secreto bancario, que ciertamente lo que SUNAT, a mi entender, debió haber hecho hace mucho tiempo, es pedir la modificación constitucional para que la Administración Tributaria y la UIF eventualmente puedan acceder irrestrictamente a las cuentas bancarias. Es importante entonces este combate a la evasión y elusión tributaria. ¿Aproximadamente en cuánto se estima que es la evasión y elusión tributaria en el país? Es un buen punto. Mira, a nivel de informalidad, que básicamente está íntimamente ligada al concepto de evasión, se estima que la informalidad prepandemia superaba el 70% de la economía. Algunas cifras hablan de hasta un 72%. Se estima que la crisis de la pandemia ha extremado esta situación y podríamos estar más cercanos al 75 al 78% en este momento. A niveles de evasión, se estima que el IGB se va más del 60% se debe evadir y en lo que es impuesto a la renta, más del 55%. Eso significa, en buena cuenta, que, para ponerlo en términos simples, que cada 10 personas o empresas que generan una capacidad económica equivalente, 3 cumplen con pagar sus impuestos. ¿Okay? Y las otros no. Y eso lamentablemente es una situación que la administración tributaria no solo la ha permitido, sino que en algunos aspectos los últimos 15, 20 años se ha concentrado en controlar a los formales en vez de atacar la informalidad, que ha crecido sustancialmente en los últimos 15, 20 años, sobre todo con números increíblemente grandes en sectores como la agricultura, la minería informal, el tema del oro, la tala, el tema de la pesca. La informalidad es increíblemente grande y la administración tributaria ha hecho muy poco o nada por ello. Tenemos preguntas del público, nos preguntan lo siguiente: ¿no fue suficiente para detectar casos de elusión y evasión tributaria con el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, que es bajísimo, bajísimo?
Ciertamente el ITF le da a la administración tributaria un acceso a información suficiente. El único tema es que hay que entender que el ITF, por un lado, digamos, el principal problema que tenemos en el Perú, ligado al tema del ITF y al tema de la información bancaria, es que el nivel de bancarización es sumamente bajo también. Es decir, Perú tiene un esquema de bancarización que algunos estiman que es por debajo del 30%. Quiere decir que de cada 100 soles que se mueven en la economía, 30 pasan por el banco en el mejor de los casos. Hay ciudades en las cuales la bancarización no llega ni siquiera al 5%. Entonces, ¿el sistema bancario es un sistema de control necesario para su ciudad? Sí. ¿Suficiente? Ciertamente no, porque es un sistema válido en países que están absolutamente bancarizados. Pero países como los nuestros, realmente lo que se necesita es tipo de controles alternativos. Pero ante la pregunta del público, ¿el ITF fue importante? Sí. Pero este tema de los saldos tiene como finalidad principalmente el intercambio de información con las cuentas de afuera, con lo que quiere decir que ahora SUNAT soltó una noticia hace un par de semanas que había encontrado solo en Bélgica e Islas Caimán 3.300 peruanos con 3.500 millones de dólares. Entonces, en el intercambio de información, la administración tributaria va a tener acceso a las cuentas bancarias que los peruanos tienen fuera del país, cosa a la cual el ITF evidentemente no puede acceder. Entonces, la única manera es con un intercambio de información internacional. Efectivamente, otra pregunta del público. ¿Por qué los tributaristas, los contadores, buscan sacarle la vuelta a las normas anti-elusión, anti-evasión del país y abren algunas ventanas para que las empresas o paguen menos impuestos o no paguen? ¿Cuál es la respuesta de usted? Bueno, dudo mucho que la mayoría realmente haga eso. Lo que es importante tener claro es que los impuestos se tienen que pagar, son impuestos. Entonces, al final, uno tiene que pagar lo justo y adecuado en función al tamaño y al esquema de su empresa. Y a veces, hay ocasiones en las cuales pues, la administración tributaria o alguna persona dice, no, que esta empresa grande debería pagar aún más. No es que pague realmente menos, es que paga lo que tiene que pagar, porque los impuestos no son opinables. Si yo hago A, debo pagar 10. No voy a pagar 100, no voy a pagar 1000, por mucho que la gente quiera que pague 1000, la ley dice que pague 10. No tengo por qué pagar más. Así, definitivamente, para que nuestra audiencia conozca un poco más sobre lo que significa presión tributaria. Usted, con ese nivel, esa capacidad de simplicidad, explique a la gente, a nuestras audiencias, qué significa presión tributaria, y de esto vamos a conversar un poquito más adelante. La presión tributaria está relacionada con la cantidad de impuestos que se pagan en función al tamaño de la economía. Se mide normalmente en función al PBI. Entonces, el PBI es el producto bruto que generamos, o todo lo que producimos en un año, que en el Perú estaba en 220 billones de dólares más o menos, y cuántos impuestos pagamos en función a eso. Entonces, la presión tributaria de Perú es una de las más bajas de la región, 14%. Sin embargo, aquí hay que ser muy claro. No es que paguemos pocos impuestos, es más, pagamos una cantidad exagerada de impuestos en algunos casos. El problema es que los que lo pagamos somos muy pocos. Entonces, como yo les decía, si de cada 10 solo pagan 3, para que lleguemos a 14%, esos 3 tienen que pagar un montón. Entonces, tenemos una sobrepresión tributaria, por ejemplo, en las planillas a veces, en las personas naturales. Las personas naturales pagamos 30% de nuestros ingresos brutos. Es una locura, o sea, no podemos deducir absolutamente nada. Las empresas que tienen que pagar IGB, selectivo, a los activos, tienen una presión tributaria que a veces por empresa supera el 30%. Entonces, es importante decir, la presión tributaria de Perú es baja. La presión tributaria de las empresas formales es alta. La solución no es... Sí. Y justamente estamos hablando de 14% de presión tributaria respecto al PBI. Eso lo ha señalado también el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, en la entrevista que concedió a la República. Preguntas del público, muy sencillito. ¿Para qué sirve la presión tributaria? ¿Para qué sirve la presión tributaria? La presión tributaria justamente le permite establecer a un país qué nivel de imposición tiene como para poder estar redestinando sus recursos para poder financiar la obra pública, el gasto social y demás cosas. Recuerden que en el Perú, gracias a Dios, los impuestos son los que financian el presupuesto. Eso quiere decir en principio que
mientras yo tenga una buena recaudación y una presión tributaria adecuada en base a mi producción, ¿okay? Yo voy a poder hacer obra social, tener reservas internacionales. Bueno, la pandemia, todo esto que se está gastando y todo ha salido de los impuestos que hemos venido pagando durante 20 años. Entonces, la presión tributaria es una herramienta que permite, tampoco está bien que un país grave demasiado, ¿okay? Pero que grave muy poco en función a lo que produce, está mal también. Entonces, como país, nosotros tenemos que tender a aumentar nuestra presión tributaria por lo menos a un 17-18%. Pero, lamentablemente, aquí remarcarlo, no se trata que las empresas formales y grandes o lo que paguen más, porque ya pagan mucho. De lo que se trata en el Perú es de ampliar la base, atacando la evasión y la informalidad. Definitivamente es importante atacar la evasión, obviamente tributaria, pero también atacar la informalidad. ¿Qué implica para el país que más de 3.000 peruanos, personas que tienen dinero, hayan llevado esos recursos económicos a paraísos fiscales? ¿De alguna forma estarían buscando evadir el pago de impuestos en el país? Explíquele al público usted eso y en qué consiste. Hay que tener claro, los paraísos fiscales son jurisdicciones en las que se caracterizan básicamente por ocultamiento muchas veces de información y por no cobrar impuestos. Entonces, se han utilizado de muchas formas. Se han utilizado para fines lícitos y para fines ilícitos. Se estima que, hubo un reciente trabajo en el 2018 en el que se estimaba qué tamaño de la economía mundial tenía su dinero en paraísos fiscales, y se estimaba que zonas como Latinoamérica específicamente tienen el 35% de sus recursos en paraísos fiscales. ¿Eso necesariamente es evasión? No. Podría ser que las personas hayan declarado sus rentas o haya provenido de rentas no declaradas, pero ciertamente el hecho de que la administración tributaria tenga la capacidad de preguntar siquiera, oye, ya sé que tienes el dinero ahí, explícamelo cómo lo generaste, es una herramienta esencial. Ese dinero, esas cuentas pueden ser, como les digo, podrían ser actividades lícitas, pueden ser actividades ilícitas. Podría haber pagado impuestos, podría haber evadido impuestos. Pero si yo no lo sé, no puedo hacer las preguntas. Y lo que ahora tiene que hacer la administración tributaria es seguir recabando información y empezar a hacer las preguntas correctas. ¿De dónde sacaste el dinero? Hazme un flujo de dónde vinieron ese dinero. Es importante entonces tener las cuentas claras. El ministro señaló también, y usted lo ha repetido varias veces, la presión tributaria en el Perú es 14% del PBI. Pero esto lo tenemos ya hace aproximadamente 50 años que está dando vueltas, un poquito más, un poquito menos. ¿Qué hacer para elevar esta presión tributaria y donde todos realmente paguen los impuestos que correspondan? Bueno, la presión tributaria, como la conocemos hoy en día, la de Perú más o menos la tiene desde la década del 90, en la que tiene el sistema tributario actual. Entonces, hay varias maneras de poder aumentar la presión tributaria, pero hay que tener claro, para poder dar la medicina, primero tienes que tener claro cuál es la enfermedad. Entonces, en el Perú, la elusión es un problema, bueno, podría ser, pero es un problema menor. O sea, decir, bueno, puede existir seguramente, ¿ok? Pero la administración tributaria le ha dado mucha notoriedad a la parte normativa, cuando lo que ocurre realmente es un problema de informalidad y de desacato de las normas. Creo que nos pasó una factura muy grande y muy fea con el tema de la pandemia. O sea, el darnos cuenta que gran parte de la población no cumple con las normas. Y eso se plasma en el tema tributario, laboral y también en el tema sanitario. Entonces, si las personas no cumplen con las normas, pues lamentablemente, resulta que hay un grupo que las cumple y otro que no las cumple. Entonces, cuando uno ve la presión tributaria, lo único que tiene claro es que hay un enorme pedazo de la economía, ¿okay?, que no paga impuestos, que vive de espaldas a toda esta realidad. Y la administración tributaria no ha desarrollado los mecanismos de control que fácilmente podría desarrollar. Hoy en día, la tecnología le permite usar drones, le permite usar cosas que no ha venido usando. El control de transporte de mercaderías es algo que SUNAT debió haber implementado hace años y no lo ha hecho. La administración sigue dando vueltas con el tema de la factura electrónica, que los saldos bancarios, que puede ser, pero la factura electrónica de los saldos bancarios no va a atacar la informalidad, porque nuestra informalidad no usa bancos. Y es algo, como le digo, para poder entender cuál es la medicina, tenemos que entender cuál es la enfermedad primero. Doctor Picón, justamente ya tenemos el resultado del sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. La pregunta ¿es justificable acceder a la información financiera?
sí 21%, no 79%. Usted como abogado tributarista, ¿qué puede responder? ¿Qué puede comentar sobre este resultado de este sondeo rápido en la República? A nadie le gusta ser controlado. A nadie le gusta pagar impuestos. Hay que ser directos. Es decir, a nadie. A mí tampoco me gusta, pero lo tengo que hacer. Entonces, lamentablemente hay que entender que si lo que yo necesito como país, sobre todo en un momento de crisis como el actual, es una recaudación estable, tengo que dar herramientas a la administración tributaria de control. Entonces, sí, no le gusta a la gente que revisen sus cuentas. Sí, es bueno, pero para poder controlar, pero sí quiero que eventualmente el Estado construya carreteras, pero sí quiero que el Estado compre la vacuna, pero sí quiero que el Estado... ¿De dónde sale todo eso? De pago de impuestos. Y el pago de impuestos, la única manera de hacerlo, de lograrlo, es a través de un control adecuado. Ya tenemos claro, los números nos demuestran por más de 20 años, que un enorme pedazo de la economía, un enorme pedazo de la población, no le gusta, no declara impuestos, no paga impuestos, no le gustan los controles. Entonces, lamentablemente, la administración tributaria no puede seguir pretendiendo decir, bueno, mira, algún día la verdad llegará a su corazón y empezarán a pagar impuestos. O sea, lo que tiene que hacer la administración tributaria es generar percepción de riesgo. Y eso lo hace, el tema de los saldos bancarios es solo el inicio. El avance de SUNAT en los meses por venir debería ser constante y directo, pero yo no la veo bien enfocada. O sea, es decir, la administración tributaria ahorita está concentrándose demasiado en lo formal cuando es la informalidad el gran problema. Muy bien, otro anuncio y para terminar el programa también con esta respuesta final. El ministro también señaló que esta semana se incrementa de alguna manera automática el impuesto selectivo al consumo ad valorem, que es automático con la inflación, pero también el impuesto selectivo al consumo específico en el caso de la cerveza, de los cigarros y de los licores con alto grado de alcohol. Esta es una medida efectiva con la finalidad de alguna manera de aminorar el consumo, por ejemplo, de cigarrillos o de licores y de alguna manera también recaudar un poco más. ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente, si yo hago algo más caro de lo que era antes, evidentemente el consumo va a verse afectado. El único tema que hay que tener cuidado, o sea, digamos, hay que decir que el selectivo es el impuesto típico que se aplica cuando la recaudación está mal, que todos sabemos que está mal. La recaudación ha caído más del 17% del año 2019 al 2020, así que está muy mal. Aumentar impuestos como el selectivo es una medida, bueno, no es desesperada, pero por lo menos me parece que es una medida efectista que debería tener algún resultado. El impuesto selectivo funciona de manera diferente a todos los otros tributos, porque tengo muy pocos productores. Controlarlo es muy sencillo. Entonces, desde ese punto de vista, aumentar el selectivo va a aumentar recaudación. Sin embargo, hay que tener cuidado. Cuando se aumenta el selectivo, podría haber un problema de producción nacional cuando yo no controlo la variable del contrabando. Es decir, perfecto, o sea, digamos, si tú vas a aumentar el impuesto selectivo a las cervezas, ten cuidado de que el contrabando no se te salga de la mano porque estás haciendo más rentable el contrabando. Entonces, eso ya nos ha pasado varias veces como país. O sea, de repente le aumentan el selectivo al producto regulado y el contrabando se dispara el nivel de contrabando porque lo hace más rentable. Entonces, lo único que tiene que tener cuidado el Ministerio de Economía es que en estos aumentos de selectivo, o sea, tenga bien cerrado el control del producto alternativo. Porque claro, si yo disminuyo el consumo de cerveza o de licores formales, se sabe que cerca del 90% de los licores como el whisky, el ron, el vodka, viene de contrabando. Entonces, ya podría tácitamente estar golpeando la producción nacional en un momento en el con lo que se requiere desempleo, si yo no, o sea, y fomentando el contrabando. Esa es la parte que hay que tener cuidado solamente. Muy bien, doctor Picón, estamos ya cerrando el programa. Muchísimas gracias. Sus palabras para despedirse del público que lo está viendo en este momento, por favor. Estamos en este momento en una crisis tributaria, digamos. Bueno, el país ha tenido tres problemas: desempleo, caída de inversión y caída de recaudación. La caída de recaudación requiere el esfuerzo de la administración tributaria y requiere el esfuerzo de los peruanos para poder sacar adelante, porque ese es el cimiento de nuestro crecimiento en los años por venir. Y hay que ayudar a SUNAT a tomar las medidas correctas y también a los gobernantes a tratar de decirles, tengan cuidado de no equivocar el diagnóstico de los problemas, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el abogado tributarista Jorge Picón. Hemos hablado sobre el tema de impuestos. Muchísimas gracias por estar aquí en RTV Economía. Y no se olvide usted, debe conocer los sucesos que hace 200 años nos permitieron alcanzar nuestra independencia como nación.
Viaja al pasado con Parte de Guerra, de la mano de destacados especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sigue los capítulos todos los domingos en RTV y en el diario La República. Con esto estamos terminando la edición del día de hoy. No sin antes invitarlos a mantenerse informados en nuestras plataformas digitales en La República, en nuestro diario impreso también, y a recomendarles que en esta segunda ola necesario, urgente, siempre usar la mascarilla o el barbijo. Esto es obligatorio, esto te va a salvar tu vida. Lavarse las manos continuamente con agua y jabón y la distancia social. Mi nombre es Rumi Ceballos, nos vemos el día de mañana a las 9 en punto. Que Dios lo bendiga.